tenemos la suerte, bienvenidos, de contar de nuevo en Radio Sefarad con las palabras, las reflexiones de Mauricio Siel Iniek. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. A veces uno tiene tanto lo que decir que bueno, se le van los minutos, corrían. Bueno, eso siempre pasa cuando los temas son interesantes. Estábamos hablando en el programa anterior, Mauricio, de esas cuestiones ideológicas, formativas e informativas de las distintas partes del conflicto que querías aclarar. Nos quedamos en el tema de Jordania, Judea y Samaria, Cisjordania. ¿Por dónde te gustaría seguir en esta segunda entrega? Me gustaría tomar otra cuestión. En el mundo se está atacando el sionismo, y se está atacando muy feo, muy mal. Y yo quiero decir un poco lo que es el sionismo. Y para eso tengo que retrotraerme a momentos de algunos siglos atrás, no solo del sionismo, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa habló de igualdad, fraternidad y de libertad. Esa estructura de la Revolución Francesa que movió los cimientos mismos de Occidente, movió a los países que tenían colonias colonialistas a la formación de igualdades, de fraternidades, de libertades, y se formaron entre ellos movimientos de liberación nacional. Por todo el mundo empezaron a surgir movimientos de liberación nacional. En esa influencia ideológica e importantísima se forja el sionismo. No se pudo forjar mucho antes, porque ese concepto no estaba desarrollado en el mundo y era muy difícil ante las injusticias bebidas por el pueblo judío hace aproximadamente 2000 años de masacres, muertes, pogroms y todo lo que queramos decir, intentar una opción distinta. Pero entonces, por naturaleza, se formó el movimiento sionista como el movimiento de liberación nacional, dirigido en principio por el sionismo político que lo formó Herzl y que peleó por la creación de un Estado nacional judío para que los judíos no tengan más problemas. Un movimiento de liberación judío propio de nuestras características. Y me gustaría decirle para todos los grupos de izquierda extrema, porque no todos son extremas. En Uruguay, por ejemplo, hay grupos judíos de izquierda que miran bien muchas cosas de Israel. Pero para esos movimientos judíos de extrema, quiero hacerles recordar que en la guerra de independencia de Israel, en 1948, fueron las armas de Checoslovaquia y de la URSS que permitieron contrarrestar a 5 países árabes que vinieron a atacarnos, y sin esa ayuda seguramente no contábamos el cuento. Entonces, como movimiento de liberación nacional, el sionismo fue apoyado por la vieja URSS, por Checoslovaquia socialista, y es importante recordar a toda la izquierda en este momento que no piense que el sionismo es parte de un imperialismo. Es todo lo contrario. El sionismo se formó peleando contra el Imperio Británico y peleando contra sectores árabes que, por ejemplo, el Gran Mufti en la Segunda Guerra Mundial estuvo en contacto muy íntimo con Hitler. Entonces estamos hablando de fascistas contra un movimiento progresista que es el sionismo. Por otra parte, quiero destacar, lo hago muy
muy rápidamente, ¿verdad? Que el cristianismo tampoco fue en estos 2000 años ningún grupo que no tuvo rechazos hacia el judaísmo y no tuvimos nuestros grandes problemas. Recuerdo comisiones cristianas que se habían formado contra la Inquisición concretamente, y antes de eso también, que era contrario a lo que los judíos muchas veces hacíamos. Pero tengo algo que decir que es muy importante. Alrededor de 1960 se creó el segundo Congreso Cristiano, y a partir de ese Congreso los cristianos pidieron perdón por todos los errores que hicieron en la historia. Y 1 o 2 años después, en un congreso abierto, sin terminar, hicieron nuestra etate. Etate significa un complemento ante barbaridades hechas por el cristianismo, aceptadas por los mismos cristianos, contra los grupos cristianos evangélicos y otros, y pidiendo nuevamente disculpas a los judíos y tratando y diciendo que los judíos de aquí en adelante son nuestros hermanos mayores. Lo digo esto porque la historia ha pasado muy rápido, pero nosotros somos para los cristianos, de acuerdo a su gran escritura en la Etate, después del segundo congreso, los hermanos mayores. Eso quita en gran parte el antisemitismo ideológico que se había formado en ese momento. Como el mundo se rige muchas veces por sentimientos, bien, los sentimientos no han acabado totalmente, pero en gran medida han podido frenarse ideológicamente. También quiero recordarte. Sí, te iba a preguntar cómo ibas a seguir. Ya se nos acaba el tiempo. Siento ser esa espada de Damocles tan molesta todo el rato. Bueno, no, entonces te quiero decir que de 46 países musulmanes que hay en el mundo, ninguno de ellos es demócrata, ninguno de ellos, el mundo musulmán no pasó por los criterios de la Revolución Francesa. Y entonces, al no pasar por los criterios de la Revolución Francesa de igualdad, obviamente esos países son países no democráticos, son países donde las armas y las fuerzas rodean a sus gobiernos. Eso es en definitiva algo sumamente importante. Si querés dejamos acá, si el tiempo no da. Nos daría para un apunte más antes de despedirnos, Mauricio. Bueno. Mirá, quiero decir que en una encuesta que hubo en Estados Unidos, hemos pasado el 81% de la población adulta a estar más bien a favor de Israel, y solamente un 20 y pico % de la población más bien jóvenes está contra Israel. De alguna forma, quiero decir con esto, cuando muchas veces pensamos que estamos solos, no estamos tan solos. Y termino diciéndote esto. No sé si Trump, con todo lo que dice, es correcto o es incorrecto, pero en filosofía política nunca nadie dice que lo que dice un presidente es lo que va a hacer. Lo que dice un presidente es un esquema político hacia afuera para presionar. Lo que va a hacer normalmente no se dice. Quiere decir que no juzgo a Trump,
No digo que sea lo mejor o lo peor, digo que está tirando pequeñas pesas a una balanza de la política del mundo para ver qué es lo que se logra. Y con esa idea tenemos que ver. La posición de Uruguay, de Israel, y acá termina, es muy difícil. Seguir esperando la liberación de los rehenes sin hacer nada y permitiendo que jamás se pueda de alguna forma rearmar, poner bombas en toda la frontera para cuando Israel pueda atacar, y tenemos riesgo de perder los rehenes, o seguir negociando con él. Es un tema que no quiero decir, no tengo posición, porque para el judaísmo el ser humano es importantísimo, pero también pienso en los hayalim que podemos perder si dejamos continuar esto. El interrogante está planteada. Nadie sabe contestar qué es lo mejor, qué es lo correcto. Espero que el pueblo de Israel y el pueblo judío, su máxima vida sea cuidado, y espero que el grupo Hamas debe ser destruido, porque con él no hay opción de convivencia. Si querés, dejamos acá. Bueno, pues sí, lo dejamos, pero creo que has hecho un enorme esfuerzo de síntesis para plantearnos algunos de los problemas más fundamentales. Quizá no están todos los que son, pero desde luego son todos los que están. Claro. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno. Te esperamos en el próximo programa. Gracias, muy amable. Nos ha encantado. Un abrazo a ustedes. Chao, hablar contigo. Adiós.